Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este pleno extraordinario que ya fue pactado el día y la hora en el pleno ordinario anterior. Solo hay un punto en el orden del día, que es aprobación del inicio del procedimiento de revisión de oficio, acto presunto positivo, sobre el reconocimiento de fijeza a empleados públicos laborales temporales. Señora secretaria. Con fecha 20 de mayo del 2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento reclamación previa presentada por don Francisco Javier Arao de Robles de Ávila en representación de 16 trabajadores laborales temporales del excelentísimo Ayuntamiento de Palomares del Río. En dicho escrito se solicita, al amparo de los artículos 66 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con la Directiva 1999/70 del Consejo relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, la transformación de los comparecientes en trabajadores públicos fijos. En el suplico, además de esta reclamación, también subsidiariamente se solicita que sean equiparables en condiciones de permanencia e inamovilidad el derecho a permanecer en el puesto de trabajo y una indemnización de 18.000 euros por daños morales. Los antecedentes constan en la propuesta de acuerdo y además la fundamentación jurídica. Además se ha emitido informe, propuesta por el despacho Carapete y Delgado Abogados, que se incorpora como antecedentes y fundamentación jurídica a la presente propuesta de acuerdo. También se ha emitido informe por la Secretaría en cumplimiento de la legislación de aplicación, informe que obra también en el expediente de referencia. Y por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2j de la Ley de Base del Régimen Local, el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, esta alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, se incoa de oficio procedimiento de revisión de acto nulo con base al artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, con objeto de declarar si procede la nulidad de pleno derecho de la estimación por silencio administrativo de la reclamación efectuada el 20 de mayo del 2019. Estimándose como posibles causas de nulidad las siguientes. El acto presunto es susceptible de lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, en concreto el derecho de todos los ciudadanos al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 47.1a de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En segundo lugar, el acto presunto sería contrario al ordenamiento jurídico por el cual se adquieren facultades o derechos, el de fijeza en la Administración, careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, esto es, haber ingresado por un procedimiento de selección de acuerdo con los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y no discriminación y pública concurrencia. Artículo 47.1f de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Segundo, al amparo de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, se suspende la ejecución del acto administrativo objeto de este expediente. Tercero, se nombra como instructora a la Secretaria General del Ayuntamiento. Cuarto, pídase e incorpórese al expediente la documentación solicitada en la reclamación previa formulada. La documentación que se solicita consta en la propuesta de acuerdo. Quinto, expídase e incorpórese al expediente certificado relativo a cada uno de los solicitantes en el que se haga constar si el trabajador accedió a su empleo público mediante un proceso de selección conforme a los principios de mérito, capacidad, igualdad y no discriminación, con aclaración específica si se trató de un procedimiento de selección en concurrencia con anuncio publicado en el Diario Oficial. Sexto, notifíquese el presente acuerdo a los interesados con expresión de los medios de impugnación que procedan frente a la misma y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer en su caso cualquier otro que estime procedente. Pues como bien he comentado con anterioridad, este punto se quedó sobre la mesa para debatirlo hoy, para dar más tiempo a todos los concejales y concejalas a que lo estudiaran. Realizamos una reunión también con el asesor jurídico del Ayuntamiento en tema de personal. No es más que lo que se ha hecho ya en otras ocasiones con el premio a la constancia, que es elevar este procedimiento de revisión de oficio sobre un acto presunto que va es contrario a la ley,
que es declarar la fijeza de los trabajadores de esta manera. Es totalmente contrario a la ley y no es más pues que elevarlo al Consejo Consultivo. Creo que se han solventado todas las dudas que podrían tener los concejales y las concejalas, que cada uno también y cada una pues planteó la reunión que tuvimos con el asesor jurídico, pues se plantearon una serie de dudas que se solventaron y bueno, nada, iniciamos el debate. Señora Pérez. Buenos días a los presentes. Voy a quitar la mascarilla porque no se va a oír bien si no, creo. Bueno, pues a mí me da mucha pena, por decirlo de alguna manera, que estemos aquí de nuevo con un asunto de personal, otra vez. No es la primera vez que en un pleno tratamos asuntos de personal y, la verdad, nos planteamos muchas cosas. El bien más preciado de cualquier empresa son sus recursos humanos. Desde el momento que nosotros tenemos que venir varios plenos al año para asuntos de personal porque no se resuelven en tiempo y forma, algo no se está haciendo bien. Aquí nos chocamos ya incluso con un silencio administrativo. Dios mío, para informar de un convenio casi un año, ahora silencio administrativo. Alguien no está haciendo sus tareas, ¿eh? Y estamos jugando con personas, con personas que se merecen el respeto y contestarles cuando hay que contestarles y hacer las cosas como hay que hacerlas. Faltan muchas personas en este pleno. No los 16 o 18 personas que hacen este escrito, sino otros muchos a los que están afectando las medidas que hay. Sinceramente, hay que llegar hasta aquí. Tenemos que llegar hasta este momento para solucionar las cosas. Este asunto está judicializado, lo sabemos todos. Y lo va a dictaminar la ley y la justicia si estos trabajadores deben de ser fijos o no deben de ser fijos. No es este pleno el que lo va a fijar. Pero de verdad se está dirimiendo un real decreto, no sabemos dónde llegará y no sabemos si esta propuesta al Pleno es oportuna o oportunista. No lo sabemos, nos gustaría que nos lo dijeran, por favor. También quisiéramos saber cuándo ha habido ofertas de empleo en este ayuntamiento para que estos trabajadores pudieran haber cambiado su situación. Y la verdad, de acuerdo con las políticas actuales de empleo que hay, nuestro ayuntamiento debería ser ejemplo de la estabilidad en el trabajo y no cómplice de esta inestabilidad. Hay que recordar que hay algunas sentencias favorables a trabajadores en situación parecida y que el Ejecutivo ha llevado a la mesa de diálogo social una propuesta para aquellos trabajadores con contratos temporales de la misma empresa por más de 24 meses. Que no necesariamente tengan que ser consecutivos, pasen a fijos. Igual que nosotros nos comprometimos a hacer este pleno cuando se dejó sobre la mesa, también nos gustaría que nuestro ayuntamiento se comprometiera a no recurrir ninguna sentencia que fuera favorable a los trabajadores en aras de estabilidad del empleo. Y ahora vamos a esperar a ver el resto de compañeros que dicen para continuar el diálogo. Gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señora Reche. Buenos días a todos y a todas. Pues desde nuestro grupo municipal y después de estudiar los expedientes y los informes, hemos llegado a la conclusión que para acceder a un cargo de la Administración hay que acceder en condiciones de igualdad con los requisitos que señalan las leyes y los estatutos de los trabajadores públicos. Y por otra parte tenemos la Constitución que dice que para acceder a un cargo público debe ser con un procedimiento de mérito, capacidad, igualdad, no discriminación y concurrencia pública. Por lo tanto, nosotros pensamos que había que llegar a un acuerdo de convocar una oferta pública de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Olivar. Gracias. Bueno, yo he preparado un poco la intervención para no perdernos mucho en... A ver. La complejidad del punto que se trae hoy a pleno extraordinario es notoria, tal como demuestra que se tuviera que retirar del orden del día del pleno ordinario y que se convocara una reunión con el abogado que en materia de asesoramiento laboral tiene contratado el ayuntamiento. Vaya por delante que desde Izquierda Unida compartimos la preocupación y la inquietud de los empleados públicos temporales
y entre otras muchas acciones, recordar las últimas que se están realizando, en este caso a través del Grupo Unidas Podemos, en la tramitación del Real Decreto Ley 14/2021, que ahora mismo está en procedimiento de enmienda, que se tramitó como procedimiento urgente para abordar el tema de la temporalidad. Recordar asimismo en el ámbito de este ayuntamiento también, como por unanimidad en este pleno pues se aprobó, no recuerdo si fue una moción o fue una declaración institucional de apoyo a la consolidación de empleo público temporal o de los trabajadores. Por hacer un poco de historia, brevemente, Europa ya viene tirando de orejas a España con el problema de la temporalidad en el empleo público. Fruto de ello fueron los compromisos de reducción de temporalidad al 8% para finales de 2020, que no se cumplió, por la que se desarrollaron los acuerdos de conciliación de empleo temporal que se plasmaron en la Ley de Presupuestos de 2017 y de ahí en adelante. Está claro que estos acuerdos no vinieron a solucionar la situación y en julio de este año se aprueba el mencionado Real Decreto Ley 14/2021, que recoge diferentes fases para abordar la reducción de empleo temporal y que también hemos comentado ya varias veces en el Pleno. Fin del 2021 para establecer las ofertas públicas de empleo, fin del 2022 para las convocatorias y fin del año de 2024 para tener resueltos todos los procedimientos. Real Decreto Ley que el Gobierno pactó tramitarlo como proyecto de ley que se encuentra en trámite de enmienda. En todo este espacio temporal han aparecido plataformas de personal interino que propugna una solución que es diferente a la que está recogido en estos acuerdos de consolidación y que es la fijeza directa. A mí me gustaría aclarar, porque en todos los procesos de negociación se ven los resultados de la negociación, pero no se ven las tripas de la misma, y ya en esas mesas de diálogo para ese Real Decreto 14/2021 los sindicatos mayoritarios empezaron solicitando precisamente la fijeza directa, pero fueron los asesores legales del Gobierno los que determinaban que no se podía contemplar por inconstitucional. Sin embargo, ahora parece que se está trabajando en ese sentido, ¿vale? Al albor de estas plataformas de interinos también aparecen bufetes de abogados que de alguna forma amparan las reclamaciones justas y honestas del personal temporal que intentan consolidar el empleo público que vienen ocupando desde hace muchísimos años, ¿vale? Nosotros estamos de acuerdo en que hay que buscar una solución a la situación de temporalidad. Y esa situación se está intentando focalizar en las ofertas públicas de empleo, ¿vale? Y desde aquí lo que abogamos también es a que se abra las mesas de negociación para que dentro de las ofertas públicas de empleo se pueda acometer lo que serían concursos de mérito, que se están haciendo en otros ayuntamientos y en otras ciudades. Vale. Respecto al tema que nos trae aquí, entendemos de alguna forma, agradecemos las explicaciones y las aclaraciones que nos hicieron por parte de la secretaria y también por parte del asesor laboral respecto al tema del silencio administrativo positivo, pero nosotros desde Izquierda Unida no compartimos esos argumentos. No compartimos al menos el argumento que se establece en los informes respecto al silencio administrativo positivo y cómo se llega a esa situación por parte de, argumentando que el Real Decreto Ley 1777/94 pues no es de aplicación no ya solamente al personal laboral, sino en este caso no sería de aplicación porque es una norma con rango de ley, no es una norma con rango de ley. En ese sentido, lo que sí compartimos con los compañeros que han hablado antes es que realmente el ayuntamiento pues tenía que haber respondido antes y no meternos en el embrollo en el que nos encontramos. Yo, por no extenderme más y por si hay después algún otro debate, sí me gustaría aclarar o terminar con 3 cuestiones. Una, que ojalá la justicia dé la razón a los trabajadores que deben conocer que es un camino largo, pues normalmente es el Tribunal Supremo el que al final termina resolviendo o termina pronunciando sobre estas situaciones. Y también que ojalá el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se hubiera pronunciado de una forma más clara los intereses de la clase trabajadora ante la falta de transposición de la Directiva de 1999/70 al ordenamiento jurídico. Otra, que hemos comentado antes, instar a la negociación colectiva para acometer las ofertas públicas de empleo a través del concurso de mérito.
Y por último, una aclaración que también yo entiendo que es necesario que los compañeros, los trabajadores y trabajadoras la conozcan, y es que el que se aprobara el silencio positivo en vía administrativa no garantizaba mucho, puesto que el acto, si es nulo, va a seguir siendo nulo, puesto que no caduca. Y, por tanto, estaría a disposición de que cualquier persona pudiera denunciar ese procedimiento y volvería el trabajador y la trabajadora a la situación de casilla de partida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olivar. Señor Franco. Sí, buenos días. Pues nosotros, en el mismo sentido que se han pronunciado la compañera de Vox, el compañero Juan Carlos Olivar de Izquierda Unida, igual. Aquí se trata de dibujar, digamos, un escenario en el que el trabajador municipal, el trabajador público, el empleado público es quien está usurpando de alguna manera una plaza para la que fue, digamos, para la que accedió, pues en muchos casos pues con una convocatoria, con una publicidad más o menos adecuada o no, pero el trabajador accedió en las condiciones en las que la administración pública puso en ese momento encima de la mesa. Y es la administración la que ha hecho dejación de sus funciones a la hora de convocar en un plazo más o menos razonable la oferta pública de empleo. No lo digo por este municipio en concreto, sino en general. Los trabajadores temporales, en este caso, son víctimas de esta actuación por parte de la administración y entendemos que deben de resolverse en el sentido de establecer unos criterios que establezcan su acceso de manera permanente a esas plazas. A nosotros no, y en cuanto al caso concreto que nos trae hoy aquí, igual es una muestra más de la dejación, esta vez sí, de este ayuntamiento, que deja pasar los plazos ante un escrito presentado por en este caso unos trabajadores municipales, y que en contra de nuestro criterio, porque igual que has puesto el señor Olivar, entendemos que el silencio en este caso no es positivo, es negativo. En este caso no nos aclaró mucho las explicaciones del letrado que asesora en estas materias al ayuntamiento, pero claro, al hilo, digamos, de lo que veníamos exponiendo, se deja por parte de la administración que estos plazos pasen y se produzca un acto que considera, este equipo de gobierno considera que es positivo el silencio, y en vez de resolver ellos en el plazo oportuno. Y nos trae y nos carga, digamos, de nuevo, y no es la primera vez que pasa en esta legislatura, sobre el resto de concejales, una materia que debe de ser resuelta por parte de la propia administración. No ya solo poniendo la resolución que estimen oportuno, sino negociando con los propios trabajadores cuál sería, digamos, la manera más apropiada de que puedan acceder a estos puestos de una vez por todas. Vamos, supongo que como habrá otra ronda de intervenciones y tal, pues suponemos que nos dejamos el resto de argumentario, ¿no?, para no hacerlo más largo y, bueno, a la espera de lo que dice el resto de compañeros. Señor Conde. Buenos días. Nosotros vamos a empezar por el final y vamos a intentar que vamos a votar en contra de la propuesta que nos trae hoy el equipo de gobierno. A ver, los trabajadores presentaron escritos en mayo del 19, el día 20, el día 23 de mayo del 19, el 1 de abril del 20,
31 de mayo del 20 y 22 de junio del 2020. Para nosotros es una auténtica paradoja que en noviembre del año 2021 estemos todavía resolviendo una cuestión en este pleno que el equipo de gobierno debió haber solventado en mayo del 2019. Alguien en el equipo de gobierno tendrá que reflexionar qué pasa en este ayuntamiento, que en 2 años largos no se le da respuesta a los trabajadores. En diciembre del año 2020 hubo una declaración formal en la Diputación de Sevilla, firmado por todos los portavoces de los grupos políticos que precisamente conforman el arco político de este ayuntamiento, o sea, Unidas Podemos, Vox, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, en el cual a los trabajadores temporales, pues aunque era una declaración institucional, se le venía a decir que estos partidos políticos eran receptivos con sus pretensiones, ¿no?, en el sentido de buscar una estabilización de las personas contratadas de larga duración cuyos contratos de trabajo han devenido irregulares, por nombrarlo de una manera lexa, al haber incurrido en fraude de ley o haber habido una concatenación de estos contratos. Se decía en esa declaración institucional que, oiga, por la edad media del personal contratado, la actual situación de pandemia con motivo del COVID-19 y con ese fraude de ley, algo se debería hacer para mantener la estabilidad. Porque en el fondo, lo que subyace en este particular era que esa declaración venía a decir que los grupos políticos deberían de estar por conformar una amplia mayoría para lograr una estabilización laboral del personal contratado de larga duración y a la mayor brevedad posible. Y se instaba tanto al Gobierno de la Nación como al Gobierno andaluz a solventar este particular. Nosotros, no sé qué van a hacer los demás grupos políticos, pero nosotros en este pleno vamos a mantener, en coherencia con lo de diciembre del año 2020, nuestra propuesta de sensibilidad con estos trabajadores, y es una de las premisas suficientes que, tras un largo debate, nos ha llevado a decidir el voto contrario a esta propuesta. Pero también tenemos algunos argumentos de forma legal que no logramos entender, porque después de leer el informe de la secretaria, después de leer la propuesta y después de leer con detenimiento el informe del abogado externo, aquí resulta que nos encontramos con 5 o 6 escritos de trabajadores que todos y en cada uno de ellos se realiza una petición, pero solamente queremos expulsar el acto del día 20 de mayo del 19. ¿Qué pasa con el del día 23? ¿Qué pasa con el del día 1 de abril? ¿Qué pasa con el del día 31 de mayo o con el día 22 de junio? Porque en el informe pues parece que se forma un totum revolutum en todos los informes, pero solamente se dice de que el del día 20 de mayo es el que queremos expulsar. Los demás, ¿qué vamos a hacer? Lo dejamos ahí. Y por último, por parte de la alcaldesa, se dice que se expida y que se incorpore al expediente determinada documentación que nosotros, como grupo municipal, no tenemos. Esta mañana a primera hora hemos vuelto a ver el convoca y no está. Y nos hubiera gustado, para conformar mejor nuestro voto, de que se hubiera aportado al expediente lo que decía la señora alcaldesa, es decir, que se aportara el certificado de los servicios prestados por los trabajadores hasta la fecha del certificado, que se proceda a expedir si los reclamantes, mientras han venido desempeñando puestos de trabajo vacantes adscritos al ayuntamiento, han desarrollado y vienen desarrollando los mismos cometidos, que se aporte una memoria o documento que justifique la necesidad perentoria, transitoria o coyuntural que dio lugar a la contratación, y si no existiera tal memoria, que se expidiera certificación negativa, que se certificara el número de empleados públicos fijos y número de empleados públicos temporales del Ayuntamiento de Palomares de Río, a fecha 31 de diciembre del 18, y por último, que se indicara cuál es el número de procesos selectivos por oposición convocado del año 2003. A nosotros nos hubiera gustado que, para conformar mejor nuestro voto, tener acceso a esta reclamación. Y por último, y para no extenderme más, porque creo que el señor Olivar lo ha explicado, en mi opinión, brillantemente, entendemos que el sentido
que el sentido del silencio administrativo en este particular nunca puede ser positivo, con lo cual nuestro voto va a ser en contra de la propuesta que se nos trae hoy a pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar realizar algunas de las aclaraciones respecto a las cuestiones que se han planteado. Entiendo que hay algunas cuestiones que se han planteado, pues que quizás se tendrían que haber preguntado en la comisión informativa o en la reunión, porque son cuestiones más técnicas. No es este equipo de gobierno el que determina que el silencio es positivo o negativo, son los técnicos quienes determinan que el silencio es positivo, señor Conde. Esa es una primera aclaración que creo que es importante. Respecto al por qué no se le ha contestado, pues porque, por desgracia, la administración es así y la administración local pues tarda mucho en responder. En otros ayuntamientos quizás disponen de más personal que pueda responder a todas las cuestiones, pero la realidad es que esto fue un expediente de más de 500 páginas que hay que resolver en 3 meses, que solo tenemos una persona trabajando en recursos humanos. En aquel momento, en el momento en el que se presentó, solo había una persona trabajando en el Departamento de Recursos Humanos. Actualmente hay ya más de una persona, por eso se están contestando también a todos los escritos, entendemos que en tiempo y en forma, pero en aquel momento no era así. No contábamos con asesoría jurídica en tema de personal, lo cual también pues, era un hándicap a la hora de responder. Teníamos también el tema de la sentencia europea que todos pensábamos pues, que iba a solucionar rápidamente y eficientemente este problema de la temporalidad en las administraciones públicas, que también me gustaría destacar que parece que es el Ayuntamiento de Palomares por lo que se ha hablado aquí, excepto el señor Franco, que también lo ha manifestado, y el señor Olivar, que es el único ayuntamiento de España que tiene el problema de la temporalidad, cuando no es cierto. El problema de la temporalidad está en todas las administraciones públicas. Es cierto que a nosotros nos ocupa el Ayuntamiento de Palomares, pero también es verdad pues, que es un mal generalizado que durante muchísimo tiempo pues ha estado ahí. Aquí no se ha sacado ninguna oferta de empleo público para personal laboral, señor Conde. Ninguna, solo se ha sacado una de temporal. Les recuerdo que nosotros llevamos en el equipo de gobierno 2 años y pico en lo que va de mandato, y en el anterior, pues que fue 1 año y medio, pues es que no da tiempo a negociar y a sacar las ofertas de empleo, sinceramente. Se ha sacado ahora la plaza del oficial de cementerio, para ya hacerlo, vamos, que se sacó hace un par de semanas, si no recuerdo mal, o 3, pero no se ha sacado ninguna plaza y es nuestra intención, que también se manifestó y lo manifestamos así también a los sindicatos en su momento, de empezar a negociar una oferta de empleo de consolidación, estabilización o como lo queramos llamar. Ya se manifestó y tengo que decir, porque es así, que cuando se ha expresado, pues el comité de empresa siempre se ha mostrado reacio a estas negociaciones, que de hecho ya nos comprometimos el otro día en la reunión que tuvimos, que las íbamos a comenzar ya, o sea, con casi toda seguridad. La semana que viene se empezará a convocar la mesa de negociación para aprobar la oferta de empleo y se intentará hacer de la mejor manera posible, pero siempre dentro de la legalidad. En fin, que ustedes consideran, igual que considera el Grupo Izquierda Unida, que el silencio no es positivo, es negativo. Pues mire usted, yo no soy técnica en la materia. A mí el asesor jurídico en tema de personal laboral externo del ayuntamiento me dice que el silencio es positivo y la secretaria del ayuntamiento también me dice que el silencio es positivo. Pues yo tengo que entender pues, que el silencio va en este sentido. Y verás que lo que estamos haciendo hoy no es más que hacer uso de una herramienta que tiene la Administración para enmendar sus errores. ¿Cuál ha sido el error de esta Administración? El no haber contestado en tiempo y forma. Ya lo hemos dicho y he argumentado los motivos por los cuales no se ha podido contestar. No voy a prometer que esta sea la última vez que ocurra algo así, porque es que no lo sé. Sinceramente, no solo en tema de personal, sino en cualquier otro tema. No lo sé. Intentaremos que no sea así, pero los medios personales y materiales de los que disponemos son los que son y hay veces pues que no da tiempo a responder. En la realidad, respecto a la documentación que refiere el señor Conde, es que se está firmando y se está certificando en estos momentos. Se empezó a certificar la semana pasada, que también lo estuve comentando,
Creo que no me dejo nada más en el tintero, no sé, si no, pues ahora si van a hacer uso nuevamente de la palabra, pues intentaré responder a lo que planteen. Señora Pérez. Sí, si no he entendido mal, señora alcaldesa, dice que, entre otras cosas, no se había contestado a este escrito porque en aquel momento solamente había una persona en recursos humanos y no había asesoría jurídica para personal cuando se presentó. Yo recuerdo que aquí había un asesor jurídico laboral cuando ya hemos tenido otros temas de personal, ¿no? ¿No? Vamos, si quiere le respondo después, pero no. El asesor jurídico estaba solo para el tema del convenio de laborales, no para esto. Estaba solo para el convenio de laborales. Puede usted repasar las resoluciones si quiere. Bien, las repasaré, gracias. Señora Reche. Nada, señor Olivar. Bueno, yo el argumentario anterior lo hemos dirigido al tema del silencio administrativo. No sé si habría que abrir también debate o no, pero bueno, no hemos hablado, no se ha hablado por parte de Izquierda Unida de la otra parte del procedimiento que se trae de revisión de oficio, que no solamente es el silencio administrativo, sino la posible constitucionalidad o no de la fijeza en vía administrativa. Eso sería otra materia para el debate, que creo que es lo que se pretende resolver con la revisión de oficio. Pero bien es cierto que nuestro voto va muy encaminado a ese error entendemos que como error del silencio administrativo, que no permitiría entrar en el fondo de la constitucionalidad. Vuelvo a decir que creo que será un juez o una jueza quien tenga que determinar si es constitucional o no la fijeza en vía administrativa. Yo me apresuro a decir que en vía administrativa es imposible de que se pueda declarar la fijeza de personal público, puesto que hay un procedimiento reglado, que es el acceso a la función pública, el acceso al empleo público, quien es que regula ese procedimiento. Bien es cierto que si después un juez o una jueza determina fijeza, pues siempre va a caber los recursos. Otra cosa es que después aquí se decida en pleno, a través de una moción, pues que no se recurra. Tenemos el ejemplo reciente de otra sentencia de hace pocos días en Getafe. Las mociones no son vinculantes y, por tanto, el que se apruebe en un pleno una moción indicando que se recurra o no recurra a una sentencia, pues es complicado de cumplir después. Gracias. Muchas gracias, señor Franco. Sí. Vamos a ver. La señora alcaldesa se ha referido a la reunión con el letrado que lleva el tema de personal del ayuntamiento, ¿no? Que yo recuerdo, vamos, yo estaba en esa reunión, se habló mucho del silencio y a mí no me convenció que el silencio fuera positivo y al señor Campano, o sea, al señor Olivar tampoco le convenció, o sea, que es que no quedó claro para nada en ese aspecto, ¿no? Y luego lo que sí dijo el letrado es que se anexara la documentación, que sería conveniente que se anexara la documentación para poderla examinar, y es cierto que no la tenemos, no, como ha confirmado la propia alcaldesa. Es que es un expediente que está un poco vacío de contenido en cuanto a la fundamentación jurídica del mismo y en cuanto a la documentación que carece de la documentación para poder argumentar, ya que se nos traslada a esta corporación la responsabilidad de emitir, digamos, con nuestro voto el sentido de esta propuesta, que menos que el expediente esté completo, tal y como está montado, digamos, la propia reclamación de los trabajadores. Y por nuestra parte, nada más. Señor Conde. Sí, con su permiso, muy brevemente. La señora alcaldesa ha comentado en este pleno que precisamente la documentación que se debería haber tenido por anticipado por parte de los señores concejales y concejalas para conformar su voto se está certificando en estos momentos. Eso no
nos hace profundizar más en la idea de nuestro voto contrario. Muchas gracias. Bueno, como tenemos aquí a la secretaria, antes de tomar la palabra, le voy a pasar la palabra a la señora secretaria para que explique por qué no está esta documentación que están requiriendo ustedes en el expediente. Por cierto, que el expediente está completo, no está incompleto, está completo. Pero bueno, ahora la secretaria que lo comente. El expediente está terminado, está concluido y se ha dictaminado por la comisión informativa. En el punto 4, precisamente hoy lo que se trae es que se acuerde por el Pleno, expídase e incorpórase el expediente. Hasta que no pase por Pleno, la documentación no se va a aportar al expediente, porque se da entonces cumplimiento o no a la reclamación presentada. No procede antes que esté esa documentación. Esa documentación estará en el momento en que se apruebe por Pleno, que se expida y se incorpora al expediente. Eso es el Pleno el que acuerda que esa documentación que solicita en su escrito se incorpore, pero no al expediente que hoy viene a aprobación, sino probablemente al expediente que tendremos que preparar en Secretaría para que vaya al Consejo Consultivo, que es el que en última instancia va a emitir un dictamen y va a declarar si el acto es o no nulo. Nosotros lo que hacemos ahora es iniciar el procedimiento, por eso no está esa documentación. Pero el expediente está concluido y está completamente finalizado para su conocimiento por el Pleno. Eso sí quiero que quede constancia de que no se ha traído un expediente sin terminar. Se ha traído un expediente concluido. Bueno, yo antes de proceder a la votación, imagino que nadie querrá decir nada más. Yo creo que ya está todo lo suficientemente aclarado. A mí sí me gustaría señalar que este equipo de gobierno está a favor de los trabajadores, porque parece que trayendo este tipo de cosas, como que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que no queremos la estabilización, cosa que es nada más lejos de la realidad. Este equipo de gobierno siempre se ha posicionado al lado de los trabajadores en todo momento, en todas las reuniones, en todas las mesas, en todas las negociaciones, realizando incluso acciones que ni siquiera se estaban realizando por parte de los propios trabajadores para mejorar su situación. Y así seguiremos haciéndolo, pero lo haremos siempre con garantía, con la garantía de tener la ley por delante. No vamos a dar ningún paso en falso para que después vengan otras personas, otros equipos de gobierno o suceda cualquier modificación de ley o se encuentre cualquier resquicio para que finalmente pues, los trabajadores vuelvan a la casilla de salida. Nosotros queremos apoyarlos, queremos hacer un proceso limpio, un proceso transparente y sobre todo un proceso legal. Nada de entrar por la puerta de atrás. Así que, pues nada, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 5 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Con lo cual, no se aprueba el punto del orden del día, pues no sé qué es lo que va a pasar ahora, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas y se levanta la sesión.